¿Qué tal, amigos de SportBeat? Es un honor para nosotros en estos espacios, platicar con las figuras del deporte. Y créame que tenemos una de las grandes figuras del taekwondo de todos los tiempos, del deporte mexicano. Hablar de gente que participa en los Juegos Olímpicos ya merece todos nuestros respetos. Hablar de medallistas olímpicos, bueno, es para cuadrarnos. No todos los que fueron a Juegos Olímpicos, que es un gran mérito, pueden decir y pueden presumir que tienen una medalla. Y tenemos aquí un medallista olímpico mexicano, gente de Guadalajara y gente que sin duda alguna nos va a platicar toda una gran historia. El primer medallista del taekwondo en la historia, uno de los deportes que más le ha dado a México. Y bueno, vamos a platicar qué significa ese inicio, porque fue en ciertas circunstancias, y cuál es la historia de nuestro invitado, Enrique Torroella. Enrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Muy agradecido del tiempo, del espacio, de que me den la oportunidad de compartir mis experiencias con el público. Antes de platicar a fondo de tu carrera, ¿qué es lo primero que te viene en la memoria de recuerdo ligado al deporte, en tu infancia, en tu juventud? ¿Qué es lo primero ahorita que recuerdas a ti o de tu gente ligada al deporte? Bueno, pues hay muchos recuerdos, ¿no? Hay muchos recuerdos que se me vienen a la mente porque fueron muchos años, fueron muchos momentos intensos, y entonces, bueno, pues yo pudiera nombrar las competencias en las que vivía, y yo creo que una de las cosas más importantes que ahora a mi edad ya retirado y más consciente de todo eso, una de las cosas más bonitas que recuerdo y que para mí es el haber representado a mi país, el haber visto la bandera izarse del otro lado del mundo por mis acciones, el portar el escudo, el portar el nombre de México. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido. ¿Cómo llega Enrique Torroella al taekwondo? Bueno, es meramente casual. Por cuestiones de trabajo de mi padre vivíamos en la ciudad de Tijuana, y así como tal abre una escuela de karate y llevan unos volantes a la casa para ofrecer una semana gratis. Y entonces ahí vamos, mi madre nos mete a mi hermana mayor, y un servidor y mi hermano, que en paz descanse, y nos meten de manera casual, pero pues como son las cosas y lo que yo pienso, yo creo que todos tenemos algún talento. A veces nos falla en la vida descubrirlo, pero yo creo que todos tenemos, así como tenemos virtudes y defectos, yo creo que siempre hay algún talento. Y pues yo casualmente me doy cuenta cuando llego al karate que tenía facilidad, que me gustaba, que desde muy niño tenía, yo le llamo ese don, es un don con el que uno nace, que es la parte de la distancia, la parte del combate. Entonces yo la manejaba muy fácilmente. Ahora, por cuestiones de trabajo de mi padre, lo cambian de residencia a Guadalajara, pero mi maestro de allá de Tijuana le decía: el niño tiene mucha facilidad, este niño hay que inculcarle las artes marciales, porque pues se veía que tenía ese talento. Por supuesto, en aquellos años, estamos hablando de los 77, 78, no existía ni la posibilidad de que un arte marcial pudiera estar en Juegos Olímpicos. Entonces, cuando yo llego aquí a Guadalajara, el profesor Sabonín Ramiro Guzmán, que es mi maestro, iba iniciando su escuela aquí en la Glorieta de Niños Héroes, y pues llegamos con él recomendado. Aunque yo hacía karate, pues para mí en aquellos años karate y taekwondo, es más, la gente le decías practico taekwondo y te decían, ¿qué es eso? Karate. Ah, ok, sí. Entonces empiezo en 1979 con el Sabonín Ramiro Guzmán a incursionar en el medio del taekwondo, y de ahí en adelante pues es cuando ya se empieza a formalizar todo. Tú, como deportista, entrenabas, trabajabas, luchabas por ir ganando lugares, pero ¿cuándo te percatas de que podías ser un atleta de alto rendimiento? Bueno, recordemos que en aquellos años, inicio yo en el 79, y ahora en el primer campeonato que tuve, que fue el Campeonato Nacional en Querétaro en 1980, de cinta verde, llego y gano, pero vuelvo a lo mismo, con ese don o sea, a mí no me daba miedo, ni se me hacía difícil. O sea, hasta cierto punto era una victoria fácil, ¿verdad? En aquellos años había un evento al año. Tenía que esperarme un año para volver a competir en el siguiente nacional, que fue en la Ciudad de México. Volví a ganar medalla de oro, y así fue. Hoy en día yo creo que a la semana en toda la República
mexicana debes de encontrar 3 o 4 eventos, tranquilamente cada semana. En aquellos años nada más era 1 al año. Entonces, pues yo tenía que ir subiendo de grado de cinta, que es muy independiente al combate, o sea, no por ser mayor grado significa que debo de ser mejor en el combate. Entonces, conforme fui avanzando, desde los 14 años yo incursioné en la categoría de adultos, porque ahora también, si saben, es la categoría de adultos y luego vienen los juveniles, luego vienen los cadetes, luego vienen los niños, luego vienen los... O sea, son como 4 diferentes. En aquel tiempo era niños y adultos, punto. Entonces, yo desde los 14 años, yo empecé a hacer combate con chavos de 18, 19, 20 años, que si bien ahora lo puedes ver, no es tanta la diferencia, a lo mejor en nuestra edad ahora 4 o 5 años no es tanto, pero de niños es un mundo. 1 año o 2 años es muchísimo de madurez, de mentalidad de un niño a otro. Entonces yo desde los 14 años competía con 18, 19, 20 años. Por supuesto que perdía la mayoría de las veces, pero eso yo creo que me sirvió para foguearme, para descubrir realmente si me gustaba o no, porque bueno, si usamos protectores, si usamos el peto, la careta, las espinilleras, todo, pero los golpes son fuertes, los golpes existe el knockout. Entonces, no solamente había que tener la técnica, había que tener la preparación, sino también el temple o el valor que se necesita para enfrentarte en un área. Entonces, para mí, pues todo eso fue muy positivo, porque desde muy corta edad yo ya estaba compitiendo en esos grados. A partir de 1985, 86, que tendría 14, 15, 16 años por ahí, pues yo ya figuraba entre los primeros de México. No era el mejor de México, aclaro, pero sí debo de haber estado entre los primeros 8, 10. Entonces, pero a esa edad, o sea, siendo un niño prácticamente. Entonces, ahí es cuando se anuncia que va a haber Juegos Olímpicos en Seúl 88. Y ahí es cuando uno como deportista, bueno, entendamos que primeramente taekwondo es un arte marcial y que primero soy un arte marcialista y como fue incluido en Juegos Olímpicos, entonces se ha convertido en una parte del deporte, pero finalmente es un arte marcial. Ahora, cuando surge esa posibilidad es cuando uno sueña. Yo soñé muchos años, muchos días, muchas noches, soñé el estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, más o menos a tu pregunta, debe de haber sido como en el 85, 86, cuando pienso yo que tengo posibilidades de ser un deportista de alto rendimiento. Y hablabas, Enrique, de esta situación de cuando te enteras de que van los Juegos Olímpicos y el taekwondo ya está dentro del programa. Luego platicaremos los detalles, que fue precisamente como exhibición, pero tú recibiste los mismos privilegios y las mismas situaciones de protocolo que cualquiera que ganó la medalla dentro del programa. No, nada más es una cuestión, digamos, de organización. Pero antes de eso, ¿cómo planificaste? ¿Cómo pensaste, cómo trabajaste para primero clasificar a los Juegos Olímpicos y luego trabajar para la medalla? Bueno, esa parte es importante porque tomemos en cuenta que en aquellos años de los 80s el deporte no era como hoy, no había los apoyos, no había los patrocinios, no había las instalaciones, no había la difusión que hay ahora, entonces era un poco más complicado. En este caso, yo tuve la fortuna de tener a mi padre cerca de mí, cerca de mis acciones. Él se daba cuenta perfectamente de mis posibilidades, de mis alcances, y además que le gustaba el taekwondo, le gustaba verme, y pues de alguna forma hablo yo con él y le digo: papá, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero estar ahí, yo quiero, pues digo, el sueño de todo deportista. Y él me dice: ¿cómo lo piensas hacer? Pero pues realmente, si se lo preguntas a un chavo de 16 años, pues cómo, no sé, pues entrenando. Entonces, él estuvo investigando, y en aquellos años se hablaba mucho como a manera como en las películas, que se hablaba que en los países europeos y en Estados Unidos tenían un cuerpo multidisciplinario y manejaban al atleta como si fuera un robot, como tipo lo de Rocky. Entonces, pues mi papá soñaba con eso. Investigó quién era el mejor preparador físico, el profesor Alfredo Tochijara, quiénes eran los mejores médicos en Guadalajara deportivos, al doctor Francisco Arroyo y el doctor Sergio Gutiérrez. Entonces,
quién era la parte psicológica, que no se usaba la parte psicológica deportivamente. Entonces, alguien que estuvo trabajando en eso, el doctor Guillermo de la Mari. Entonces, todo ese equipo me lo puso mi padre alrededor. Entonces, tenía yo nutriólogo, masajista, preparador físico, y todos encabezados por el Saborín Ramiro Guzmán. Entonces, digamos, ahora sí que teníamos un equipazo, nada más ahora había que hacerlo y trabajarlo. En esa parte, pues yo estaba muy dispuesto a hacerlo, pero también quiero decirles que me encanta el taekwondo, me gusta mucho, pero había días que decías, no, ya no quiero más, ya. Es así como nos pasa cuando éramos niños en las escuelas, ¿no? O a veces hasta en los trabajos que dices, ay, tengo que ir a trabajar o tengo que hacer. Así me pasaba a mí. Ay, tengo que levantarme y hacer lo mismo, y a dieta, y a que me golpeen. Sí había días que decía, ¿qué estoy haciendo en un lugar donde me están golpeando? A dieta, me levanto temprano, no tengo amigos, no tengo vida. Pero esa es la parte bonita del sacrificio, ¿no? Porque realmente mi pasión era esa. Y mi padre me apoya al 100% con eso. Además de que me pagaba un salario mínimo, me convertí en su empleado y él tenía la opción de exigirme al máximo. Porque la parte mental, aparte de tener lo que hablaba yo hace rato del don, ¿verdad? De las aptitudes, del entrenamiento, del manejo, del valor, además hay que tener la parte psicológica, que yo creo que es la más importante. La parte psicológica es vencer ese tipo de dudas, de parte cuando somos humanos, cuando la mente se debilita, porque acuérdense que la vida tiene subidas y bajadas. Entonces, ¿qué pasa cuando estás abajo? Entonces, tienes que tener esa parte de la mentalidad y sobre todo, pues, acompañada de los entrenadores y el equipo que yo tenía y mi padre. Entonces, todo el tiempo, eso fue una de las cosas que se me inculcaron o que yo crecí con esa forma. Se compite para ganar. Entonces, no podemos entrenar regular. Como se entrena, es como se va a competir. No se puede entrenar mal y competir bien. Entonces, esa parte era muy importante, los entrenamientos al máximo, al 100. Y había que tener metas a corto, mediano y largo plazo y tienen que ser evaluadas. Entonces, se hacía un programa con el profesor Tochihara, con el profesor Ramiro, y se va a ver velocidad, se va a ver esta técnica, se va a ver resistencia, se va a ver diferentes partes y había que evaluarlas en los eventos. Entonces, cuando fuimos escalando cada una de las metas fue primero llegar a la selección nacional, se llegó, luego vamos a ir a un evento internacional como fue el Campeonato Mundial en Barcelona, España, en el cual yo iba de 17 años y era una meta intermedia porque la final, digamos que eran los Juegos Olímpicos en 88 y bueno, ahí quedó subcampeón mundial en el Campeonato Mundial, pero todo esto es con base en la preparación y la mentalidad que yo ya llevaba, ¿verdad? Entonces, cuando se pone ya la última meta, que es ir a Juegos Olímpicos, se califica. Créanme que fue difícil, ¿verdad? Los rivales que yo tenía eran de mucha experiencia, de mucho más experiencia que yo y de calidad, pues, muy buena. Entonces, cuando llegamos a esa parte, lo que hablaba con mi padre era, hay que quitarnos el chip de ir a Juegos Olímpicos porque ya vamos a ir. Ahora la siguiente meta es, vamos a ir y vamos a ser protagonistas. No vamos a hacer una estadística de más de uno más que fue a Juegos Olímpicos, porque por supuesto es muy bueno ir a unos Juegos Olímpicos, pero ya estás ahí, había que tomar esa oportunidad. Entonces nosotros preparamos mentalmente para ir, vamos a estar en Juegos Olímpicos, vamos a pararnos en el podium, vamos a izar la bandera de México, vamos a ganar la medalla de oro, y con esa mentalidad se entrenó, ¿verdad? Entonces, se ganó una medalla de bronce porque me fui superado por Corea, que es el equipo anfitrión, era el equipo más poderoso, era el equipo el país donde se inventó el taekwondo, pero bueno, de todos modos se hizo un combate digno y se dio el máximo esfuerzo, que es lo más importante. Pero en relación a tu pregunta era, entrené para ganar, entrené para estar parado en el podio. Hay que platicar a la gente, a la que no lo sabe, el que lo sabe, bueno, lo vamos a reafirmar. El taekwondo tiene una peculiaridad y sucede con algunos deportes. Es de un solo día.
En un solo día tienes que pasar por diferentes momentos, etapas, situaciones para lograr el objetivo. Hay deportes que te dan una oportunidad, si quedaste en segundo lugar o tercero de un hit de eliminatoria, alcanzaste a pasar, tienes otro día, o si no te fue muy bien el combate, pero alcanzaste a ganar en el boxeo, tienes otra oportunidad a los 2 días. El taekwondo, en el mismo día se tiene que definir todo el destino de tantos años de preparación. Platícanos cómo fue ese día. Exactamente eso que tú dices, se entrena muchos años, muchas horas, se sueña, se visualiza, trabaja mucha gente a tu alrededor, pero es verdad, se puede terminar en cuestión de 9 minutos. Eran 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. También entendamos que en nuestros Juegos Olímpicos estaban los mejores de los mejores. Entonces, la gráfica es importante. Entonces, éramos 16. En la primera combate quedan 8, ¿verdad? Uh-huh. Pero si en ese me toca a mí perder, se acabó el sueño, se acabó todo, ya no tienes oportunidad. Y tal como lo dices, en aquellos años también se pesaba uno en la mañana y a las 2 horas ya estabas compitiendo. Cosa que ahora ya no se usa. A veces se pesan un día antes, o creo que se pesan un día antes. Uh-huh. Y por supuesto que como la gente baja de peso, yo bajaba de peso, de un día a otro ya subiste 3-4 kilos tranquilamente, y entonces yo tenía que bajar de peso. Me pesaba en la mañana, te hidratabas, comías, y a las 9 de la mañana ya estabas en combate, y para las 5 de la tarde ya sabes si ganaste o perdiste. Pero como es eliminación directa, con un combate se acaba, se hace el sorteo y me toca Turquía. El turco era mayor de edad, de peso, de experiencia, era campeón europeo, era excelente el turco, y Arum Ates de nombre. Y pues me avisan que voy contra él, y pues se siente la adrenalina, los nervios, y entonces empieza la parte de la preparación mental toda la noche, de estar pensando que ya estás cumpliendo tu sueño y que no lo puedes dejar ir, y que sabíamos que íbamos a enfrentar con competidores difíciles, que no era algo extraño ni nuevo, pero yo pensaba que si el turco quería ganarme, como yo a él, pues le iba a costar mucho trabajo, y que no estaba dispuesto a dejar mi sueño tan fácilmente. Y pues fue un combate extraordinario el que dimos los dos. Le gané por poca ventaja, y después se enfrentaba yo a las 2 horas, o sea, se acaba la primera ronda y luego pasan a la segunda ronda. Entonces, entre combate y combate pueden pasar hasta 2 horas. Pero otra de las cosas que dices es importante: los golpes en el momento no se sienten, pero ya que te enfrías, ya que pasa un ratito y descansas, cuando te levantas o cuando tienes un golpe, sí afecta. Y conforme más combates vas teniendo, al final, no en este evento, pero en algunos eventos me tocó llegar a hacer hasta 5 combates. Ya cuando llegas al quinto, ya es todo golpeado y todo dolorido y todo, porque pues, realmente son batallas, ¿verdad?, muy fuertes. Le gano al iraní en la segunda ronda. En ese momento, el taekwondo otorga 2 medallas. Cuando quedan 4 en las semifinales, los 2 perdedores de semifinales, los 2 tienen medalla de bronce. Entonces, le gano al iraní, y en ese momento me convertía en la primera medalla olímpica de México y de Latinoamérica, porque no había habido otro país latinoamericano, y como era la primera vez, pues había que aprovechar esa oportunidad. Ese mismo día México gana, con el profesor Manuel Jurado y la profesora Mónica Torres, ganan medallas de bronce igual, pero por tiempo la mía fue primero. Pero en semifinal me toca contra Corea. Kwon Tae-ho era uno de los mejores coreanos que ha habido en la historia en esa categoría. Era rapidísimo, y de alguna forma yo me consideraba rápido al entrenar, y como son de los pesos chiquitos, entonces es mucha velocidad. Pero bueno, la velocidad era superior, ¿verdad? Y la única forma que le podía ganar no era enfrentándolo el tú por tú, sino tenía que buscar la forma. Siempre hay alguna forma de poder ganar. Entonces, me gana, me supera, pero me quedo muy contento, y sobre todo porque cuando ya estás en el podium, que se te viene a la mente como una película rápido, desde los años que pasaron para soñarlo, cuántas veces me visualicé yo en el podio y había llegado ese momento, y te da la satisfacción y el orgullo del trabajo hecho.
¿no? El trabajo hecho por todo mi equipo, todos lo gozamos, todos y cada uno de ellos tienen su parte muy importante en esta medalla. Y pues la cosa más bonita es, no se tocó mi himno porque se toca el himno del primer lugar, pero el ver izarse la bandera ese día, parado en un podio donde soñaste muchos años, ver cómo se iza tu bandera, que se veía hermosa, y recordar cada uno de esos momentos, creo que es una emoción que a lo mejor ahorita lo trato de describir, pero es más grande todavía. La satisfacción de ver izar mi bandera del otro lado del mundo por mis acciones, por mi trabajo, por mi constancia y mi sacrificio. Y para mí eso es una de las cosas más valiosas, esa medalla de bronce que pude de alguna forma, ¿cómo se le puede decir? Como brindar a mi país, ¿no? Es como cuando estás en una guerra, me imagino, en una batalla, que traigo una ofrenda para mi país. Esto es lo que logré a base de trabajo. Y es el inicio de la historia del taekwondo, tú lo dices muy bien. Luego, 4 años después, todavía como exhibición, Williams de Jesús Córdoba, Dolores Noll, Mónica Torres. Y luego desaparece en el 96, vuelve a aparecer en el programa olímpico en Sydney, donde en el 2000 Víctor Estrada consigue medalla. En el 2004 yo estuve ahí presente cuando los Salazar consiguieron la medalla. Luego en el 2008 el mejor momento del taekwondo mexicano es con las 2 de oro, con precisamente la primera de María de Rosario Espinosa y con Memo Pérez, que la batalla en la final fue tremenda con Gabriel. Así es. Y luego vuelve a ser María del Rosario en los siguientes 2 Juegos Olímpicos. ¿Por qué el taekwondo le viene tan bien al deporte mexicano? Bueno, yo creo que de toda la historia sabemos que México ha tenido grandes boxeadores, ¿verdad? Siempre hemos sido como de mucha garra, de mucha fuerza, muy buenos para eso. Entonces, de alguna forma, aunque es diferente, pero la misma esencia se tiene en la sangre del mexicano. México siempre ha sido potencia, aunque fue Seúl 88, el inicio del olimpismo. Anteriormente había campeonatos mundiales y México era protagonista. México llegó a ser subcampeón mundial por equipos en 1979. Entonces, los deportes de contacto al mexicano le viene bien por su forma de ser. En aquellos años, cuando uno decía el taekwondo, la gente no sabía que era taekwondo, ¿no? Cuando le decías karate coreano, ya sabemos qué es. Entonces, las autoridades tampoco teníamos apoyo, tampoco, porque el apoyo no empieza en el momento del viaje, el momento de la preparación es donde se necesita el apoyo. ¿Quién me va a pagar cuando tengo que ir a Michoacán, cuando tengo que ir a León, cuando tengo que ir a la Ciudad de México? ¿Quién me paga eso? Porque yo necesito foguearme. ¿Quién le va a pagar a mi entrenador? ¿Quién le va a pagar a mi ropa deportiva? ¿Quién va a pagar todas esas cosas? Esos son los apoyos que se necesitan. Entonces, pues no lo sabía, no lo había para nada. De hecho, en el Comité Olímpico, cuando fuimos, esa vez estábamos invitados 12. Había invitación para 12 categorías, pero sin embargo el Comité Olímpico no estaba muy convencido de mandarnos, pero hicieron selección de selección y ahí yo estuve porque un año antes había ganado en Seúl 88. La importancia que tienen las medallas de Mónica Torres, Manuel Jurado y un servidor son de que después de eso, imagínense, íbamos 5, se ganan 3 medallas. A raíz de eso, el gobierno, el Comité Olímpico, la CONADE, que se forma en 88, 89, empiezan a voltear a ver el taekwondo. Oye, este deporte puede ser. Y empezamos a tener el apoyo. Empezamos a tener muchísimo más viajes y mucho más cosas que anteriormente no se tenían. Por eso es que también, aunado con la buena actuación en Barcelona 92, pues se logra que sea el taekwondo deporte oficial en el 2000, y de ahí en adelante hemos dado medallas en todas las ediciones, exceptuando la última. Y pues medallas de oro como la de Memo Pérez y María del Rosario. Y entonces todo eso ayuda no solamente a las generaciones nuevas, sino a mucha gente, porque empezó a haber un boom de escuelas de taekwondo por todos lados. Incluso ahora mismo tú te das cuenta que en muchas escuelas
ya se implementó el taekwondo como deporte de educación física, digamos, ¿no? Como materia. Entonces, todas esas cosas yo creo que fueron parte con las que mi medalla y las de mis compañeros contribuyeron para las nuevas generaciones. Ahora, Enrique, ¿qué ha pasado precisamente con esta última generación que no pudo conseguir medalla en Tokio y qué está pasando con el taekwondo mexicano en ese sentido? Bueno, yo me imagino todo eso porque no estoy ahí. Yo no soy tomado en cuenta ni por la federación, ni por la asociación estatal, ni por el gobierno de Jalisco, ni por el gobierno de... Hagan de cuenta que no existo yo, aunque soy medallista olímpico. Increíble y triste, pero bueno, aunque me he brindado siempre el decir que yo estoy aquí a sus órdenes, que quiero contribuir con mi mucha o poca experiencia, pero bueno, no estoy tomado en cuenta. La Federación Mexicana, pues yo no estoy muy cerca de ellos, pero no necesito estar muy cerca para darme cuenta que está mal manejado, porque pues hubo derrotas. Y se va a decir, como lo dijeron en su momento, el coronavirus. Sí, pero el coronavirus fue a nivel mundial. Entonces, yo creo que hubo mala preparación de nuestros atletas, hubo pues por lo tanto la preparación corre a cargo de los directivos, ¿verdad? Y pues yo creo que por ahí viene el problema. Y la misma evolución que ha tenido el taekwondo, porque evoluciona al punto de los petos electrónicos, el casco electrónico, el video replay, o sea, ha crecido tantas cosas, pero también se ha perdido mucho la parte de la espectacularidad que anteriormente era, porque en nuestros años empezaba el combate y se acababa hasta que te decían. Ahora nada más ya no parece en combate, ya nada más es marcar el punto, ni siquiera necesito patearlo, nada más con tocarlo es suficiente para marcar los puntos. Yo creo que toda esa parte de la evolución ha perdido espectacularidad, sin embargo, pues también tiene su mérito, ¿verdad? Y creo yo que se debe de empezar a trabajar desde las fuerzas básicas, desde las escuelas. Y ahora, pues sí, afortunadamente hay muchos eventos y ya está ahorita la de cadetes y el campeonato mundial de universiada y de todo hay ya ahora. Pero yo creo que se necesita tener oportunidad de abrir más para que puedan entrar más atletas. Hay muchos atletas que a veces no tienen oportunidad de entrar a este tipo de eventos por la parte federativa, por no estar afiliados, porque a veces requieren muchas situaciones para hacerlo. Me refiero básicamente que ahora existen dos partes de federaciones en México, la estudiantil y la oficial, que es reconocida por CONADE y todo, pero hay una gran masa de gente que no está participando. Y creo yo que lo ideal sería unir más a taekwondo, pero eso es parte de los directivos. Ojalá pronto te tomen en cuenta por toda esa experiencia que puedas aportar. Enrique, ya por último de mi parte, y agradeciéndote que estés en este espacio de SportTweet, ¿qué ha representado el taekwondo en tu vida personal? O sea, más allá de las medallas, más allá de los logros, más allá de los combates, como persona, el que ha impregnado el taekwondo en Enrique Torroella. Bueno, el taekwondo, el arte marcial, ha sido parte fundamental en mi vida, de mi formación, de la formación de mi carácter, de mis cosas. También quiero que sepan que soy humano, que mi vida no es siempre triunfos. Hay partes que vienes abajo y que vienes arriba, como lo hablaba hace rato. Entonces, las partes difíciles o la vida difícil, que todos la tenemos y que así es, esa parte yo creo que el taekwondo me ha ayudado a tener el carácter, la firmeza para salir adelante, ¿verdad? Y vencer cualquier otro de los obstáculos. El taekwondo, el ser cinta negra, el ser campeón, el ser esto es una forma de vida que se debe de aplicar en todos los aspectos, ¿verdad? En la formación, en tu trabajo, en tu vida, en todo. Entonces creo yo que para mí me ha ayudado mucho el haber sido taekwondoísta, el haber sido marcialista, el haber sido mundialista y múltiple medallista. Esa parte se formó en mi carácter y ahora para mí todo es: lo quieres hacer mejor, lo quiero hacer mejor que todos, quiero trabajar y pues creo que ese es el legado que me ha dejado.
Y ser olímpicos para toda la vida, dicen, ¿no? Exactamente, es una forma de ser, porque fíjate, ahorita que decías, pues olímpico siempre se va a hacer. He escuchado malamente de algunos periodistas o reporteros que te dicen, bueno, aquí les vamos a presentar a Enrique Torreya, ex medallista olímpico. No, no soy ex medallista olímpico, soy medallista olímpico, ¿verdad? Nunca dejas de serlo, ¿verdad? Pero bueno, eso es. Enrique, un honor para mí platicar contigo y esperamos que no sea la última, que tengamos muchas oportunidades de seguir platicando de lo que nos apasiona, que es el deporte y en este caso el taekwondo. Claro que sí, muchas gracias. Ha sido también un placer para mí. Cuando gusten podemos platicar. Por mí yo puedo platicar horas y horas de taekwondo.